la LEVAC como instrumento se utilizó mal? La LEVAC es un instrumento, digamos, es un pasivo más remunerado del Banco Central. Originalmente para uso en el sistema financiero, entre bancos. Lo que más se le puede criticar es eso, digamos. El problema surge de lo que explicamos antes. Ahora, si vamos a dar la LEVAC, la ortodoxia monetaria te dice que el mecanismo de transmisión monetaria, es decir, cómo el Banco Central transmite la política monetaria, actúa vía sistema financiero. Esa es la ortodoxia o el normal hacer, para decirlo de otra manera, de política monetaria en todo el mundo. En el caso de la Argentina, nosotros nos apartamos de esa situación, justificado en cuestiones que tenían que ver con el punto de partida, el tema de los futuros, la alta liquidez heredada que había dejado el gobierno anterior, y hicimos que parte del mecanismo de transmisión de la política monetaria vaya directamente a los particulares. Es decir, el mecanismo de transmisión iba a través del sistema financiero, los bancos, para ponerlo así, y al mismo tiempo iba a la par y en cierto punto hasta competía con los bancos por la captación de la liquidez de los particulares. Que eso lo vimos, la LEVAC compitiendo con los depósitos a plazo fijo, claro, para ponerlo bien concreto. Entonces ahí nos apartamos de la ortodoxia, y el stock de LEVAX en manos de los no bancos, como ahora le dice el Banco Central, creció mucho al punto que llegó a estar 2/3 en manos de no bancos y 1/3 en manos de bancos. ¿Y el tema de los inversores extranjeros, tendría que haber habido ahí algún tipo de condicionamiento? Tal vez hubiera sido más lógico ir más lento y más acorde a la velocidad con la que se avanzaba en otros frentes. Pero en el fondo, si vos querías conseguir financiamiento como el que necesitabas, en las condiciones que lo necesitabas, tenías que ser muy agresivo en ese sentido, digamos. Estabas muy condicionado por tus necesidades financieras. Ahora se acelera... Ahora es spot, digamos. No, ahora estamos claro, todos con el diario del digo lunes. que se acelera el proceso que el mercado había iniciado con ir desarmando el paquete de LEVAX. Se ofrecen otros instrumentos, letra de tesoro y demás. ¿Puede ser tentador para el inversor ir hacia allá y no ir al dólar, no? Sí, es complicado. A ver, ahí creo que este Banco Central, a diferencia del anterior, muestra lo que le criticamos en la fase final anterior, obvio. También, de nuevo, el diario del lunes es fácil criticar, pero lo que le criticamos al anterior, que es iniciativa. O sea, este Banco Central sabía que le iban a desarmar LEVAX en este contexto, de hecho le vienen desarmando, por eso el stock, y le vienen desarmando los no bancos, por eso el stock ahora estaba 50-50, ya no era más 2/3 y 1/3, por eso el stock venía bajando justamente. Se anticipa eso, anuncia un programa formal de desarme de LEVAX y sale a negociar con el fondo. A cambio de eso, mayor discrecionalidad para poder intervenir, que era algo que no tenía en el menú. Tocar las reservas. Que era tocar las reservas. Lo positivo es que muestren iniciativas, se anticipa los acontecimientos, se anticipa en el mercado e intenta usarlo a su favor para conseguir capacidad de reacción frente a eso que va a pasar. Al mismo tiempo, teníamos una duda respecto del programa financiero, que era si el Tesoro seguía subastando dólares al ritmo que lo venía subastando, no quedaba claro que no tengamos que salir al mercado de capitales antes de fines de 2019. Bueno, ahora el Tesoro no sale más a subastar esos dólares porque se hizo con los pesos que necesitaba para financiar sus necesidades en pesos, y ahora prioriza los vencimientos de capital y de intereses de la deuda. Esa es otra duda que se despeja ahora, ya estamos de nuevo con el evento activado. Lo que no tenemos a favor, lamentablemente, es el contexto internacional, y no hemos terminado de resolver, estamos en proceso, en el mejor de los casos, de resolverlo, el problema del déficit fiscal, y no hemos avanzado en todas las reformas estructurales. Entonces, los problemas de base siguen ahí, digamos. Ahora, esto es un día a día, digamos. ¿Cuánto de las reservas se puede utilizar para salir justamente a frenar esta demanda? Hoy eran 800 millones aproximadamente. Sí, hoy fueron varias subastas. Claro. Empezó ofreciendo 800, colocó 200, después colocó 300, después salió con los 500 remanentes, colocó casi 300 y después salió al final, 5 minutos antes de nuevo que cerrara la rueda. Sí, fue progresivo la subasta. En realidad las reservas están, si uno piensa para qué están las reservas, están para usarlas, digamos. A nadie le gusta usarlas, pero al fin y al cabo están para eso. ¿Hasta cuánto puedes usar las reservas? Hasta que te quedaste sin reservas. Obviamente, cuando el mercado se da cuenta que te vas a quedar sin reservas, todo es peor. ¿Cuál es el punto en el que el mercado decide eso? De nuevo,
es en la película y en el día a día. Lo ideal sería usar la menor cantidad de reservas posibles, porque usar reservas no es algo que te va a devolver la confianza. Usar reservas es algo que te permite administrar la desconfianza, por decirlo de alguna manera. Nosotros necesitamos recuperar la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? Convenciendo al mercado de que podemos hacer lo que necesitamos hacer, que es superar los desequilibrios y hacer las reformas de cara a este año y el año que viene. Difícil situación, por eso a veces me quejo de que parecen ahí, porque el año que viene encima es electoral y nadie tiene, digamos, la bola de cristal de que va a pasar electoralmente el año que viene, más todavía no sabemos el desenlace del evento que estamos viviendo. Entonces ahí es a donde una cosa empieza a retroalimentar la otra y donde uno le empieza a costar encontrar la salida al evento en el que estamos metidos sin que lo externo acompañe. Si el contexto interno no acompaña, esto, no quiero mentir, se hace muy cuesta arriba. Ahora, ahí hablábamos, acuerdo con el fondo mediante, se acota el margen de operatividad que tiene el gobierno para tomar decisiones propias, porque hay que decir, bueno, hay que negociar de nuevo con el fondo a ver si se pueden o no usar reservas. Eso supuestamente ya lo lograron. Sí, digo, pero no está cada paso de una forma medio implícita, cada paso pero a dar hay que consultar, hay que volver a sentarse. Y sí, es parte de, si bien el acuerdo, es cierto que el acuerdo tiene menos condicionalidades que otros acuerdos históricos, no deja de ser un acuerdo con el fondo, donde te están ofreciendo el financiamiento que te están ofreciendo y por lo tanto te ponen condiciones, digamos. Básicamente en eso consiste el fondo. Pero bueno, no había otra fuente de financiamiento disponible. Y esa bala ya está gastada. Sí. Digo, las tasas al 45% es un ancla para el sector productivo. Es un recurso que, resultado de ese cortafuego que puso el Banco Central, digamos, es un recurso válido. Ahora digo, ¿cómo no imaginar? No es sostenible al infinito. La economía real no vive al infinito de esta manera, es lógico. Pero tampoco vive al infinito con esta inestabilidad macroeconómica, digamos. Cualquiera de las dos te matan y en realidad las dos están íntimamente. Una es el resultado de la otra, digamos. ¿Cómo empezar a imaginar, si se puede, un escenario de ir bajando la tasa? Tenemos que estabilizar sin que se vayan al dólar. Y por eso la precondición es, mientras no logremos estabilizar, reducir la volatilidad en el mercado de cambios o el evento no se termine de producir, en cuyo caso sería una crisis por balanza de pagos, no es un evento, y en cuyo caso la economía real también sufriría con la crisis, después vemos que queda. Mientras eso no pase, es difícil esperar un sendero de baja de tasas. Habíamos tenido un primer indicio de baja de tasas, es verdad, en julio y los primeros días de agosto, de la mano de esa pasca. Primero las tasas habían subido mucho con el apretón monetario, habían ido a 60 y terminaron bajando hasta 45. Todavía seguían muy altas, pero habían empezado a bajar. Y luego se activó de nuevo. Y en el medio de este contexto, ahora, para colmo de males, parte de las medidas que tomó el Central tienen que ver con segmentación de mercados, digamos, de quién puede jugar en cada mercado, estoy hablando de los mercados secundarios, y de las reglas de juego, quién puede vender, de qué manera y para qué. Entonces, en realidad, tenemos los mercados de tasas de Levax medios convulsionados, tirando señales medias raras, pero es difícil que las tasas bajen en medio de estos eventos, muy difícil, por no decir imposible.